Arrancamos. Hola a todos, buenas tardes. Este, Simplemente presentar a dos arquitectos, amigos y prácticamente, bueno, Alberto está en el taller Mediterráneo, el negro es como si estuviese con toda su cátedra, el arquitecto Villani, el arquitecto Baulina, que siempre recurrimos a ellos cuando necesitamos un ojo severo, con pericia técnica, con creatividad desde la arquitectura y de la condición material, este, que nos convoca. Y la Antártida, si algo ha tenido, es una demanda de precisión técnica extrema, como bien lo dice la charla. Entonces, bueno, ellos han estado incursionando en algunos de los talleres. Sé que Daniel estuvo en el taller de Pablo Firpo y a partir de ahí se generó la idea de invitarlo. Alberto siempre, bueno, está trabajando en tesis con nosotros el mismo tema, entonces lo invitamos para que en Arquitectura 5 expresara sus pensamientos. Entonces, bueno, bienvenidos y agradecerles. Sé que están siempre muy solicitados por muchas cátedras y bueno, gracias por la charla que nos van a dar. Bueno, gracias, Cristian. Gracias. Hágame una seña si se escucha bien, Germán, por las dudas, o negro. Nosotros somos un colectivo de gente que piensa de manera, digamos, integrada el proyecto y la técnica. No lo digo solamente por los integrantes de Construcciones 2B, sino que además por todo este colectivo de amigos, de gente que tenemos afinidad, no por vecindad de barrio, sino por vecindad de pensamiento. Y me parece de que hacer este tipo de ensayos a un nivel ya muy elevado del grado, se empieza a preparar al alumno, al futuro egresante de la facultad, en un pensamiento más crítico sobre la disciplina. Estos temas que podrían estar fuertemente pautados por un posgrado, por una investigación, de hecho lo son, y no es broma, el frío es complicado, la falta de energía y la hostilidad del clima es una variable importante. Y bueno, nos parece de que puede ser accesible, puede ser un tema de reflexión y de movimiento intelectual muy interesante cuando ya uno se va acercando a la puerta de salida de la facultad, como el quinto año, y agradezco en este momento, por supuesto, a toda la cátedra de Arquitectura 5B, particularmente a Cristian, bueno, a todos los amigos que compartimos no solamente estos espacios, sino que muchas veces bondis, hoteles, nos movemos de aquí para allá, a veces estamos acá, otra vez en San Juan, etcétera, etcétera. Y el tema, el foco de la clase de hoy o de la charla de hoy era esta extremidad de algunas técnicas, ¿no? O sea, son técnicas que están fuertemente vinculadas con la mecánica, con la aeronáutica, con el desarrollo evolucionado de algunas técnicas que son más domésticas, pero que sin embargo no arriesgan pocas cosas, digamos, son técnicas que dependen muchísimo de la precisión, de la orfebrería, del virtuosismo con que se las elabora. Pero la elaboración eh, no es solamente digamos, física de un proyecto, sino que de un edificio, perdón, sino que no es un proyecto. Eh, y bueno, para hablar de proyecto en una situación de extremidad como es esta especie de archipiélago, porque aunque parezca mentira, la Antártida parece un continente, tiene como un aire de familia formal a Ushuaia, perdón, a Australia. En realidad está cubierto por mantos de más de 1 kilómetro de hielo, en su gran mayoría, y esconde ese hielo un archipiélago rocoso que es la última formación de esta especie de junta, no digo de dilatación, no sé cómo llamarlo, junta constructiva del planeta, que es la cordillera de los Andes, esta junta que va de polo a polo. Y este archipiélago que tiene forma de continente ha sido básicamente una plataforma de ensayos antiguamente, o hace ya de un par de siglos a esta parte, ha sido integrado al comienzo como en los imaginarios literarios, como alguna novela extrañísima, como la narración de Gordon Arthur Pym, de Poe, y después pasó directamente a los hechos, y fue gente que vivió, inclusive, que arriesgó su vida, que se acercó a esa parte tan extrema del planeta,
planeta que tiene algunas condiciones particulares, un planeta que está a una distancia muy amable de una estrella enana amarilla, que tiene, bueno, que ustedes ya lo habrán visto, o algunos se habrán interesado en estos temas, pero que tiene algunas condiciones que, si se quiere, respetan o rescatan la física universal. O sea, si hay algo que nos relaciona, digamos, en todas partes, acá en la Tierra, en el planeta Marte, en cualquier lugar del orbe, son las condiciones físicas de la materia. La materia es lo único que ha sido demostrado, que se ha demostrado hasta ahora, o que prácticamente quedó demostrado, que es eterna. La materia no se rompe, no desaparece, sino que se transforma. Se transforma en energía o vuelve a ser materia. Y en ese juego casi de prestidigitación de la naturaleza, la materia y la relación con el calor, o sea, con el movimiento de las partículas y de las moléculas, van desde un determinado nivel a otros determinados niveles que son teóricos. Ambos son teóricos, uno más teórico que el otro todavía. Y cuento lo siguiente, el cero absoluto, vale decir, el último escalón de la energía calórica son, digamos en centígrados estoy hablando, en Celsius, son 273,15 grados bajo cero. Es un dato a tener presente. Y el calor absoluto teórico es 10 a la 18, o sea que es un número inmenso, inconmensurable, que no se lo podría definir. Son cientos de miles de billones de grados. Es una cosa que no, así como la eternidad prácticamente, la inconmensurabilidad del orbe, del universo, no tiene cabida en nuestro cerebro, en nuestro concepto de lo que puede ser algo que no tiene límite, el calor para arriba, digamos, el máximo calor, tampoco puede tener digamos, un concepto que nosotros lo podamos aprehender con H intermedio. Pero sin embargo, bajando un poco tierra, bajando un poco la Antártida, podemos ver de que a este cero absoluto, que es cuando la materia deja de vibrar, en realidad no es que desaparezca la materia, sino que se aquietan las moléculas y no tienen más movimiento, no hay forma de quitarle energía, porque es básicamente un viaje hacia la no energía. Hemos tenido mediciones extremas en la Antártida, y las mediciones absolutas de menor rango calórico se han dado precisamente en la meseta central de la Antártida, por sobre el Polo Norte, con 98 grados bajo cero. Digo, para que vayamos poniéndonos en tema. Hay partes del planeta que llegan a una tercera parte del viaje hacia el cero absoluto. Pero en la base Marambio hay otra curiosidad. Está a 64 grados de latitud sur. O sea que, por definición, casi burocrática, pero definición al fin, está inserto dentro del área subtropical. O sea, aquello que va entre el trópico, en nuestro caso de Capricornio, y el círculo polar antártico. La base Marambio está dentro de una isla que pareciera ser que está congelado y que se une con el territorio a través de un istmo, que es ficticio en realidad porque es agua congelada, y que está asentado sobre un macizo rocoso y que tiene una temperatura promedio de 9 grados bajo cero, lo cual ya hemos venido para este lado de una manera, para este lado, para el lado del calor de la vida, de una manera bastante importante, con máximas registradas de hasta 18 grados, o sea, hoy hizo 17 grados aproximadamente en Córdoba, y unas mínimas registradas de 38 grados bajo cero. Yo he asistido, he estado en una parte del planeta en la cual hizo 19 grados bajo cero, en el Piamonte italiano. Quiero decir que son temperaturas mucho más domésticas, si se quiere, mucho más al alcance, más familiares, que tienen más aire de familia, con respecto a lo que nosotros estamos habituados. Y la latitud 64 de la base Marambio representa 2.900 kilómetros de distancia con respecto al Polo Sur. O sea que es la distancia equivalente de Córdoba con Lima, en Perú. O sea que ya no es lo mismo, ya es extremo, pero no tanto. Y bueno, y el confort humano está relacionado, mejor dicho, se vincula a dos estándares, o mejor dicho, dos cotas, que es la mínima son 18 grados centígrados y máximo 24. A partir de ahí empieza a haber molestias a partir de los 24 grados, molestias en el sentido de demasiado calor, hay que empezar a pensar en instrumentos o elementos, dispositivos de acondicionamiento, y a partir de los 18 grados para abajo ya empieza a hacer frío, de lo cual uno ya empieza a apelar a este tipo de cosas que tenemos todos nosotros, que son nuestros ropajes.
Eh, entonces, en esta imagen, y ya yendo un poco más al hilo de la cuestión, arriba y abajo representan la misma parte del planeta, o sea, este continente helado. Arriba una postal turística, si se quiere, una postal muy linda, casi del almanaque, y abajo una realidad fáctica, permanente, en ciertas partes de la Antártida, que es una hostilidad del clima importante y a la cual el ser humano, en la imagen de arriba, si ustedes se fijan, es una imagen absolutamente natural. Hoy en día hay quienes dicen de que no hay más nada que sea natural en el planeta, está todo naturado porque todo ha sido tocado por el hombre. Pero sin embargo, abajo aparecen ya unos pequeños bivacs que permiten la sobrevivencia en un clima de la hostilidad que ustedes ya están viendo en la imagen. Y entonces, me parece de que cuando uno aborda un proyecto de estas características, un proyecto absolutamente particular, puntual, yo diría excepcional, ese sería el término, yo lo definiría bajo 4 parámetros, que es básicamente que tienen que estar gobernados por el partido y la forma, o sea, de la manera en que nosotros disponemos los volúmenes exentos, los volúmenes que nosotros vamos a producir, y que tienen una relación muy fuerte con el factor de forma, o sea, la relación entre la película, o casi fenomenológico, lo que yo estoy diciendo, es fenomenología pura, la relación entre el envolvente y lo envuelto. Eh, y por supuesto que tiene que haber también una consideración hacia la masa de este fluido que nos rodea, que nos gobierna, que es el aire, la atmósfera, y que en mayor o menor movimiento produce viento y que estos vientos pueden tener una determinación en la forma arquitectónica importante. El otro párrafo, bueno, el proyecto tiene que tener unas condiciones específicas, casi un protocolo, palabra si empleada como en los últimos tiempos, como pocas veces, y es que uno debe apelar de alguna manera a diseños de locales estancos, o sea, cerrados, o que puedan ser cerrados, casi como un submarino, ¿no? Vamos a tener muchas analogías con elementos de la mecánica, tanto aeronáutica como fluvial o marítima. Es muy importante la disminución de las alturas libres, por el fenómeno precisamente del movimiento de la masa aérea encerrada. Se deberían evitar los efectos de chimenea en estos casos. En otros casos, en nuestro medio, un efecto de una gran sala de gran altura puede ser beneficioso porque en realidad funciona precisamente como un gran extractor de aire, un gran renovador, puede refrescar determinados niveles de ambientes, etcétera, en edificios altos. Pero en estos casos ya la lógica pasa por otro lado y es absolutamente distinta. El clima acá modela la arquitectura, la forma de pensar la arquitectura de otra manera, con otras lógicas. Tal vez son las mismas lógicas empleadas de esta manera en este medio, de esta otra forma. Se debería pensar en regularizaciones, en tipificaciones, en repeticiones, modulaciones, porque evidentemente el protocolo de armado y de los costos finales que van a tener todos estos aparatos es realmente importante. Y por supuesto que la forma gobierna en gran medida el proyecto. En cuanto a la técnica, deberíamos pensar en el uso de materiales bajo calor específicos y materiales livianos, que por su definición tienen poca capacidad de conducir calor, materiales que están por abajo del peso específico 1, materiales de media tonelada por metro cúbico, por decir algo, de la madera para abajo, para que lo pongamos en términos más coloquiales, deberían ser livianos. Estamos pensando de que por los, digamos, desarrollos que se han visto y que se ensayan permanentemente, eh, digamos, los espesores del envolvente exterior debe ser importante, de los 20 centímetros en adelante. Y obviamente estamos hablando ya no de mampostería, de materiales pesos, sino de materiales livianos. Finalmente, la materialidad debe tener una baja transmitancia, deben ser materiales livianos. Obviamente los sistemas van a ser por vía seca, por un montón de factores, fundamentales por el montaje, que hay poco tiempo para armar este tipo de cosas, y que además, por otra parte, deben ser previamente ensayadas en establecimientos fabriles. Toda esta pequeña, digamos, esta introducción nos da lugar a plantear o abrir los 5 puntos, los 5 capítulos de este pequeño librito virtual. El primero es precisamente la forma y el contenido, o sea,
Cuando nosotros pensamos en forma, a los arquitectos siempre nos interesa muchísimo y es lícito que sea así. Yo me declaro que antiguamente pensaba a la forma con un rigor casi mecánico. Yo vengo de las ingenierías, yo paralelamente estudié arquitectura e ingeniería, y con el tiempo empecé a entender de que la arquitectura es mucho más que lógica constructiva y lógica habitativa, digamos, no es solamente un Neufert, digamos, quien lee un Neufert aprende muchísima arquitectura y debería ser casi un texto obligatorio de cabecera. Pero, por otra parte, la Teórico. arquitectura... ¿Perdón? Ah, bueno, hay un micrófono abierto por ahí. Y por otra parte, la arquitectura sí siempre está calificada de un cierto nivel de arbitrariedad o un cierto nivel de artisticidad. En la ingeniería esto no pasa tan fatalmente. Sin embargo, hay unas libertades, unas indeterminaciones dentro del campo de la ingeniería que, bueno, que permiten pensar de manera distinta. No son básicamente protocolos que se repiten este, casi como una fotocopia, sino que en realidad uno ve obras de ingeniería y no son todas iguales. Pero básicamente están fuertemente gobernadas, y eso es lo que me interesaba de estas fantásticas fotografías del matrimonio Becher, recientemente desaparecido. Fue un matrimonio de fotógrafos alemanes que se dedicaron gran parte de su vida artística a fotografiar estos elementos, estos dispositivos tan particularmente industriales, de infraestructuras, y ellos notaban, reconocían una belleza muy interesante, y a mí me parece de que al margen de las ponderaciones artísticas o estéticas de lo que estamos viendo, que son muchas, aclaro, me parece que siempre la ingeniería hizo lo bueno de estas imágenes. La ingeniería piensa primero en los fenómenos físicos y luego empieza a pensar de qué manera eso se va a poder construir y se lo va a poder habitar. En estas arquitecturas de los extremos, efectivamente, la física aplicada es uno de los dispositivos que nosotros vamos a emplear permanentemente, que lo vamos a tener que tener presente. Y la esfera, como cuerpo euclidiano, mejor dicho, Euclides, viendo un cuerpo puro, entendió de que la esfera era el más interesante, el más, si se quiere, sintético de todos los cuerpos geométricos voluminosos. La esfera es el cuerpo volumétrico que tiene una relación, si se quiere, más extrema, ya que nos gustó esta muletilla, entre la envolvente y lo contenido. Es el cuerpo volumétrico que encierra igual volumen con menos perímetro o con menos envase. Las definiciones de la esfera, bueno, están a la vista, no hace falta ahora dar una pequeña clase de álgebra y ese tipo de cosas, simplemente de que lo que estamos viendo arriba es la fórmula del área esférica. No se crean que fue fácil, fue bastante difícil llegar a esta síntesis. Y abajo el volumen. Y en la relación entre lo que se ve arriba y lo que se ve abajo, bueno, da como resumen o como resultado algunas condiciones muy particulares de la esfericidad de estas cosas. Tomemos un caso, una esfera de 10 metros de radio, por dar cualquier ejemplo, la cual va a desarrollar un área de 315 metros cuadrados y un volumen contenido de 524 metros cúbicos. Yo tomé un proyecto propio de 530 metros cúbicos encerrados, un proyecto que terminamos hace poco. Obtengo el área hace poco, lo realizo este ejercicio calculadora en mano y me da 552 metros cuadrados de superficie exterior, o sea, tanto la de los pisos, lo que uno diría paredes o envolvente exterior, con la cubierta. Con lo cual la esfera, en este caso, esta esfera de 10 metros cúbicos, perdón, de 10 metros de radio, tiene el 56% de la piel exterior o del envolvente exterior con respecto al ejemplo que yo le estaba dando, para una edificación de una escala pequeña. Y veamos el otro caso importante, que es el propio cuerpo humano. El cuerpo humano encierra un volumen y tiene una piel, donde se transmite precisamente el calor producido adentro o el calor excesivo que puede haber en el exterior. No existe el frío, todos lo sabemos si hemos aprobado alguna vez el secundario. Y el cuerpo humano tiene una relación entre piel y volumen contenido de aproximadamente 4 veces más que la esfera ideal, o lo que es lo mismo. Nuestro volumen, si llegara a compactar en una forma esférica, esa esfera lograda tendría 4 veces menos superficie exterior.
Esto al margen de una cierta pedantería numérica, lo que nos está contando en realidad es que el cuerpo humano es un cuerpo que transmite, o mejor dicho, que transfiere, o que gana y pierde mucho calor con muchísima facilidad. Y es el sujeto con el cual nosotros vamos a tener que proyectar estas cosas que se vienen, que se han venido ya en el taller. Renculjas apela a la forma esférica en un edificio que está extremadamente en el otro lado del planeta, que es en los Emiratos, y bueno, que evidentemente están muy cerca del Ecuador y que bueno, el clima es un clima extremadamente cálido para nuestros estándares humanos. Y él apela o piensa en un partido que no llega a lograrse. Él es un tipo que en algún momento trabajó en una cierta relación con los estudios de California, los estudios de filmación, y coincidió con el momento casi áulico para la historia del cine de ciencia ficción de la Guerra de las Galaxias. Y con él después rescata la Estrella de la Muerte, que evidentemente hay anclajes visuales obvios para quienes hayan seguido la saga, y él propone un edificio esférico, pero hueco, en un clima en el cual es importante regular las transferencias del calor exterior y de una cierta hostilidad de un clima, porque no solamente hay calor, sino que además hay simudes y igual hay vientos importantes. Y él logra con esta esfera hueca una ambiance, un microclima, que en el exterior no lo vamos a tener. En la imagen de abajo está comparada esta esfera de aproximadamente 120 metros de diámetro con el Burj Khalifa que se ve ahí en el centro, o mejor dicho, en el tercio de la derecha. Y bueno, me parecía que era interesante ver cómo en realidad este tipo de arquitecturas maquínicas, si se quiere, de pura forma o de fuerte connotación formal, son o posibles o inclusive presentes en el imaginario de nuestra disciplina. Y remato este primer capítulo, más conceptual, menos práctico, con la comparación de dos, o de tres organismos en realidad. Ustedes van a ver la imagen en pequeñito de un hombre de escala aproximada. Arriba vemos una ballena azul, un animal que vive en los océanos bastante fríos. Abajo un Argentinosaurus, que hasta ahora ha sido el dinosaurio. Yo soy un paleontólogo frustrado, les quiero aclarar, además de ser un medio ingeniero. Y el Argentinosaurus hasta ahora ha sido el saurópodo más grande, o mejor dicho, el dinosaurio, o el animal terrestre encontrado, los restos por supuesto, más grande, de 45 metros de punta a punta, desde acá, desde el hocico hasta la punta de la cola. La cola obviamente es el equilibrante de esta gran ménsula de un lado y del otro, es casi como una pluma en altura, como una grúa de altura. La ballena flota solamente y por necesidades casi darwinianas ha requerido de un factor de forma más esferoide, más concentrado. Digamos, la distancia del centro del cuerpo del animal hacia el exterior es mucho mayor y la piel que la envuelve es menor que la piel que envuelve este saurópodo. Con lo cual les quiero decir de que no es que un animal sea más apto para la vida que el otro, simplemente que acá es un ser más adaptado a un intercambio determinado con el calor, y acá hay otro ser más adaptado a un intercambio calórico en un clima muchísimo más, de muchísimo más cota térmica que la que estamos viendo acá. Evidentemente que la ballena azul tiende más, si se quiere, entre comillas, a la esfera, y si se quiere, el Argentinosaurus más a una víbora, o sea, un animal que puede tomar mayor cantidad de calor en determinados momentos del día. El otro capítulo es, bueno, tenemos que pensar en conceptos termodinámicos, o sea, de qué manera se mueve el calor. Nosotros somos muy afectos a mostrar este esquemita que acá nos sirve, o sea, lo muestro precisamente porque no va a ser contributivo. Si se quiere, es contributivo por opuesto, por contraste. Nosotros empleamos para nuestra didáctica en el grado estos dos esquemas, o mejor dicho, estos cuatro esquemas. Los de la izquierda, los A, son el comportamiento básicamente del calor, tanto en los climas húmedos, tanto en lo que uno diría en regiones de calor o en las regiones frías. Es lo mismo, básicamente. Donde hay mucha cantidad de humedad en suspensión en la atmósfera, hay poca interfase entre la mínima y la máxima. Cuando esa humedad reinante en la atmósfera tiende a bajar, estos extremos de entre el valle y la cresta de la onda se empiezan a enlongar. De hecho, en invierno en Córdoba
tenemos días con 15 a 18 grados de diferencia entre la mínima y la máxima. En el verano tenemos cotas que van de los 15 a los 12 grados entre la mínima y la máxima, porque evidentemente no es solamente por el calor, sino fundamentalmente porque hay más humedad en esta parte del planeta. Y entonces esto se entronca fuertemente con algo que no nos va a preocupar tanto lo que pase afuera en el sentido de que el clima de la Antártida es un clima bastante particular porque es muy seco, curiosamente. Digamos, la pluviometría de la base Marambio ronda los 300 milímetros, es casi patagónica. Pero, y por otra parte tiene unos largos solsticios, si se quiere, y unos largos inviernos casi de oscuridad permanente, a pesar de que estamos en zona subtropical y que tiene efectivamente una especie de día y una especie de noche en esta época del año, precisamente. Pero bueno, nosotros hemos hecho casi un elogio de la esfericidad, o mejor dicho, de las bondades de la esfera, y ahí hacemos un corte, nos gusta mucho dibujar en nuestra cátedra, y hacemos un corte rápido de qué es lo que podría pasar en una esfera hueca. Y bueno, evidentemente que la esfera se comporta muy noblemente con los intercambios calóricos, pero sin embargo en el interior de una esfera hueca podría suceder fácilmente este tipo de cosas. O sea, el calor, digamos, el aire caliente es más liviano, desplaza el aire más frío que baja y empieza a girar o moverse el aire convectivamente, exacerbando el intercambio calórico entre una parte y la otra. Entonces nos parece que a igual forma noble y apropiada para una situación como esta, el corte en horizontal, no es en cualquier corte, achica, aminora las alturas, por lo tanto la diferencia de presión del aire de acá ha sido establecido, controlado por estas especies de esclusas, que son los pisos, y por lo tanto la convección que se da en estas alturas, ya mucho más controladas, mucho o menores, es mucho menor. Mientras menos la altura en cualquier alveolo, menos capacidad convectiva va a tener esa pieza. Y bueno, nos empieza a parecer de que esto es una especie como de, digamos, dispositivo, de punto importante para poder rescatar o para poder establecer algunas lógicas de proyecto. Creo que esta es la última de este segundo capítulo, y bueno, nosotros vemos permanentemente en nuestras series de ciencia ficción, las viejas, las contemporáneas, las futuras, aparecen estos grandes palacios interestelares, como por ejemplo el viaje a las estrellas, donde, bueno, uno cuando ve estas imágenes, eh, presume que acá hay 5 o 4 metros de altura, grandes extensiones, casi arquitecturas más adaptadas para nuestra realidad del COVID que para una realidad del extremo absoluto que es el vacío del orbe. Y la realidad es esta, la de la estación orbital, una estación que tiene estas condiciones tan extremas de transferencia de calor. Acá tenemos que cuidar el poco aire que tenemos, lo tenemos que filtrar, y sobre todo el poco calor que tenemos, que producimos, que lo tenemos que mantener por todos los medios. Fíjense la altura y el volumen de algo en donde vive la gente, viven las personas durante X cantidad de tiempo, y cuenten que acá aproximadamente hay seguramente 50 o 40 o 30 veces el volumen encerrado acá, y hay el doble de personas. Y la relación es efectivamente, en este caso, fatal, y en este caso es virtuoso. Por otra parte, viene otra condición de la física, que es esta masa en movimiento, ahora es la convección exterior. O sea, lo que veíamos recién, esta inquietud del aire en movimiento que transporta calor, en el exterior el producto del calentamiento del planeta es un poco más complejo, pero no vamos a meter en eso porque verdaderamente es un pantanal. Pero básicamente uno podría decir que los vientos se producen por calentamiento y enfriamiento de la masa gaseosa que nos rodea, que básicamente son 15, 20, 30, 40 kilómetros. Depende qué es lo que estemos, qué densidad de aire estemos tocando. Y algunos se pusieron a pensar hace mucho tiempo en edificios adaptados al viento, como por ejemplo la torre autosuficiente de Fuller de Buckminster Fuller en el año 32, y que era básicamente un carenado que giraba en base a un eje. Esto fue una maqueta, no llegó a experimentarse nunca, hubo algunos dibujos difusos de Fuller, y que en realidad él básicamente después abandona estos experimentos, pero que es muy interesante porque en realidad hace casi 100 años de esto, hace 90 años, básicamente, había gente que se ponía a pensar en este tipo de cosas, que ahora los ponemos en crisis nosotros. Digo, para bajarle también un poco las expectativas a la felicidad de estos cuerpos que nosotros vamos a proyectar, y es que
La esfera tiene esta virtud, esta nobleza de un material, o mejor dicho, de un volumen que intercambia poco calor, o mejor dicho, el que menos calor va a intercambiar de adentro hacia afuera y viceversa. Pero tiene una condición aerodinámica bastante poco amable, digamos, a igual volumen este cuerpo, esto es, digamos, un croquis, pero es aproximado, uno trata de guardar ciertas relaciones escalares, este cuerpo planar de platillo va a resistir, o mejor dicho, va a enfrentarse con 4 a 5 veces menos energía producida por el viento que esta esfera. Imagínense toda esta cara, digamos, ofreciendo resistencia o bancando, proponiendo una resistencia al viento, vientos que pueden ser 120, 150 kilómetros por hora, en algunos casos extremos superan los 200 kilómetros por hora, y esta pieza que evidentemente está mucho más adaptada a ese movimiento, casi como los peces. Los peces son hidrodinámicos, o sea, son aerodinámicos. Y además, la esfera tiene un cono de sombras, un sotavento, que hace que esta parte, este cono, genere una succión que en los cuerpos aguzados como esto no existe. O sea que la energía que va a requerir un edificio, la energía estabilizadora que va a requerir un edificio de esta forma, va a ser muy particular, mucho, muy superior o mucho más pensada que en este caso. Bueno, obviamente que los vientos no se gobiernan, uno puede estimar cuáles son los vientos dominantes, pero evidentemente tenemos vientos que pueden venir de cualquier lado y hay dos tipos conceptualmente de naves, las que no son absolutamente autónomas de en qué dirección viene la masa gaseosa y otras que están específicamente diseñadas para generar, o mejor dicho, resistir administrar la gran cantidad de fluido que va a pasar por su perímetro. En las arquitecturas va a ser importante o va a ser bastante difícil definir de qué lado tenemos que poner la punta y en qué lado vamos a tener que poner el timón de cola. George Lucas diseña esta nave, el Falcon Milenario, hace ya 45 años aproximadamente, y que le vamos a perdonar este radar, pero básicamente es muy lógica la nave que él piensa, él es un cineasta, pero que estudia ingeniería también, y que le gustan mucho los fierros. Y él propone un edificio, mejor dicho, un edificio, perdón, una nave que está a mitad de camino entre un plato volador y un avión. Acá hay una carlinga que es, yo creo que es la toma de un Lancaster de la Segunda Guerra, pero no importa. Todo esto él lo arma con piezas de aeromodelismo, de plástico. Pero saliendo del cotilleo de lo que hizo Lucas de su vida, que fue una maravilla, y aparte nos produjo o nos propuso este tipo de cosas, esta pieza tiene una redondez suficientemente, digamos, aceptable como para resistir las grandes presiones del aire contenido. Pero eso lo dejemos, porque esto es una nave interplanetaria teóricamente. Pero tiene una forma aguzada en todos los sentidos, por un lado, y por otro lado tiene una determinada capacidad de bancarse distintos subsistemas. No es una esfera pura, ni tampoco es un platillo volador. Ya es un elemento que es mucho más complejo y que requiere de determinadas secuencias, mejor dicho, articulaciones de la forma para poder producir un edificio. Esto que estamos viendo es una forma, o mejor dicho, es una pieza de un fuselaje, o mejor dicho, de una estructura central de un avión. Eso creo que es de una 380, no me acuerdo en este momento, de un Airbus. Todo lo que están viendo ahí es un anillo de aluminio, de duro aluminio, para ser más específico. Acá está el entrepiso, que separa la bodega de la cabina. Y fíjense el espesor que tiene estas dobles pieles, o mejor dicho, esta pared exterior. Esto son aproximadamente, depende del avión, ¿no? Si ustedes son curiosos van a ver que hay algunos que apelan a 18 centímetros, otros a 22, otros a 19, etc. Pero es muy poco espesor. Ellos, digamos, los aviones están pensados básicamente para la gran presión atmosférica que van a tener interior, en la parte interior, en el volumen interior, y por otra parte el dramático interfase calórico entre un interior a 17, 16 grados aproximadamente en pleno vuelo y los más o menos 50 grados bajo cero. Un caso curioso. En este momento estamos hablando y más o menos nosotros estamos todos cobijados en algo que debe tener 18 grados. A 10 kilómetros, 12 kilómetros sobre nuestras cabezas hay en este momento una temperatura menor que la base Marambio. O sea, de aquí al Cerro de las Rosas, pero en vertical, tenemos 50 grados bajo cero.
Y lo que les quiero decir es que, bueno, que evidentemente hay una masa gaseosa que nos está protegiendo de esas extremidades y que estas cosas que estamos viendo acá viajan sobre esa napa, o esa cota de la atmósfera, en la cual deben salvar 70 grados centígrados, 70 grados Celsius. Y lo logran a través de, básicamente, de unos excelentes aislantes térmicos que no están en el mercado de la construcción habitualmente, y fundamentalmente de sistemas especulares, o sea, sistemas de películas que reirradian la energía producida, contenida adentro, para el mismo interior. Y por otra parte, yo no sé, Negro, vos sos un poco el culpable de estos entusiasmos, de estos partidos, si querés agregar algo, yo lo encamino por lo menos. Hay distintas maneras de abordar la relación del envolvente con el territorio. Damos un ejemplo, esta es una obra para mí personalmente de culto, que es el Rasca Infierno de Fernando Higueras, podremos decir, una especie de Ricardo Bofill, contemporáneo de Ricardo Bofill, en realidad un arquitecto bastante particular que tuvo unas obras pocas y realmente muy interesantes, un tipo fuera, absolutamente excéntrico, un tipo fuera de norma. Y él hace su propia casa enterrando, hace la ampliación de una casa de un pequeño, digamos, un petit palais que tenía ahí al lado, si se quiere, un cottage, qué sé yo, y se mete en el terreno del jardín, y se mete como unos 7 metros para adentro, y se envuelve, se abriga con el mismo territorio, y genera un cuadrado con el cual una cuarta parte de ese cuadrado es este tubo, básicamente, este espacio de doble altura y media, donde se realiza o se genera una lluvia luminosa. Me parece muy interesante estas piezas que desde arriba tragan luz y la van mandando hacia abajo, esos grandes vacíos que pueden inclusive tener circulaciones que pueden celebrar. Yo creo que acá se perdió la oportunidad, Figueres, iba a decir, Higueras, de meter el sistema circulatorio, porque parece que es muy interesante ese espacio, y bueno, pero él, mientras tanto, se protege, se abriga del territorio en gran medida. Negrito, no sé si tiene el micrófono apagado. Bueno, vamos a seguir. Haceme seña, negro, mándame un mensaje, cualquier cosa. Por Yo sigo favor, avanzando. no tengo nada que acotar, simplemente seguimos tu visión. Dale, negro, si querés. Bueno, estos dibujos fantásticos son del reconocido arquitecto y dibujante en ese orden, Daniel Villani, que tenemos el honor de compartirlo tanto en construcciones como, bueno, es titular de Construcciones 1 y también el taller Mediterráneo. Y él planteaba en estos esquemas algo que siempre hay un debate interno dentro de la cátedra, siempre que nos preocupa mucho la relación de forma, partido y resolución arquitectónica. Y bueno, uno está habituado a este tipo de elementos, y esto es en la sección de una típica estación antártica sobre patas, uno se preguntaría por qué esto no, que está mucho más abrigado, o por qué esto parcialmente no, y se ingresa por acá. Ya sé lo que van a pensar ustedes, porque evidentemente tienen una formación técnica también. Acá hay que bombear cosas que se han producido y se han desechado, y hay que sacarlas a algún lado. Evidentemente esto tiene una cierta facilidad. Pero en una hipertecnología maquínica como es la Antártica, muchas veces este tipo de instrumentos o de elementos se pueden llegar a morigerar o equilibrar con la necesidad urgente de meter aislamiento térmico de alguna actividad de un clima como el que estamos ya investigando, estudiando. Y bueno, o en otros casos parcialmente aparece la pieza arquitectónica, obviamente dentro de unas lógicas gobernadas por la convectividad del aire, por el mayor espesor de la parte de nuestra arquitectura que va a intercambiar calor con el exterior, intercambiar en este caso que significa perder definitivamente. Acá vemos digamos, damos como ejemplo una estación, en este caso chilena, en la Antártida, una estación de investigación, y que todo lo contrario a lo que nosotros estamos ya casi habituados a ver como una especie de estándar de meter cuerpos sobre patitas, en este caso los chilenos, seguramente gobernados por una cierta economía de medios, generan un textil, adentro meten un vivac, pueden llegar digamos, habitar en una situación de un desierto congelado como este, y de alguna manera a lo iglú se rodean de nieve, porque la nieve en cierta manera es un buen
aislante térmico, un cierto mal conductor térmico, sobre todo la nieve, no tanto el hielo. Digo que no está todo dicho, en otros casos uno podría llegar a pensar en una especie de pupa. Pupa significa esa cosa que hacen las futuras mariposas, el gusanito que se rodea de un hilo de seda, hiberna y luego la rompe, se la come y sale volando cual mariposa a su breve vida amorosa. Y en este caso la pupa puede ser perfectamente una pieza exterior, un elemento que está por fuera que nos podría proteger, por ejemplo, del viento, que el viento intercambia calor, porque al pasar rozante por sobre la envolvente, quita calor con mayor facilidad. Y bueno, acá hemos, digamos, casi como jugando, Villani nos propone, ¿por qué no rodear digamos, el espacio habitado por un elemento que en realidad tiene como función básicamente eso, rodear como una caparazón de aire y minimizar los intercambios calóricos con el exterior. Y también pensar, ¿por qué no?, una nueva mirada sobre ciertas condiciones de la esfera. La esfera también volvemos a recatarla en este gráfico, en este esquema, como un cuerpo que podría intercambiar, o mejor dicho, que podría mediar entre el cero casi absoluto que hay en el exterior y una habitación más confortable en el interior. Y que podría ser un cuerpo que, bueno, precisamente nos proteja del viento, obviamente a condición de que acá abajo sucedan cosas importantes. Digo, tiene que estar fuertemente asentado sobre el territorio. ¿Por qué no pensar en elementos exteriores, absolutamente exteriores, que pueden llegar de alguna manera a condicionar, o mejor dicho, a generar un abrigo, un cobijo mucho más apropiado ante un cierto reinado de ciertos vientos en determinados lugares de la Antártida? Y bueno, con generar elementos que deflecten, digamos, el viento no deseado, no necesariamente del sur, puede ser el oeste, bueno, se pueden generar barreras del mismo material que constituye toda la llanura o todo el territorio, que es hielo-nieve, y que, bueno, nos puede generar un microclima un poco menos hostil, un poco más agradable. Y entonces, viendo rápidamente algunos trabajos, muy buenos trabajos, verdaderamente me quedé sorprendido, me llevó casi tanto tiempo, nos llevó en realidad, porque fue colectivo esto, armar la clase como admirar los trabajos que han desarrollado los alumnos de 5, de arquitectura 5. Y bueno, simplemente hacer pequeñas observaciones que pueden ser contributivas al siguiente paso, y no tanto por este año, porque en realidad ustedes han sido una especie de conejillos de India, que nosotros hemos abusado de la confianza de ustedes, lo hemos puesto en funcionamiento, y probablemente para el año que viene todos, nosotros incluidos como claustro docente, tengamos un know-how mucho más acendrado, mucho más, digamos, profundo, consistente. Esta es una sección de uno de los trabajos en donde se apela a una doble altura, que, digamos, vamos a ver inclusive, de hecho, una estación de investigación, muchas veces son hoteles de altísima gama, ocultos, en formatos científicos. Les quiero aclarar, pero bueno, al margen de eso, la doble altura genera evidentemente intercambios importantes. En otros casos, en esta sección, vemos que hay alturas importantes, dobles alturas por acá. Hay algo que basamos recién en los apuntes, no quería leérselo, porque a mí si hay algo que me molesta es precisamente los disertantes que leen textualmente lo que están poniendo en los slides, o las filminas, término que se ha puesto de moda últimamente. Y bueno, dentro de esa filmina que pasamos recién, vemos unas ventanas curvas, que no serían apropiadas porque producir un aventanamiento de triple vidriado de 4 láminas de vidrio con gran vacío y con curvados se vuelven realmente muy difíciles, aún con el plexiglass, no solamente con el vidrio. En otros casos hay un trabajo siempre de muy buena factura y que había como una cierta indeterminación o excitación de armar arquitecturas más pabellonarias y otras arquitecturas, si se quiere, mucho más confinadas, mucho más concentradas, y que nos parecía que había una parte de este desarrollo proyectual que era mucho más acertado que pensar en términos de mayor extensión. Digo, es fácil criticar cuando uno está en el zapato del proyectista. En otros casos, bueno, tratar de minimizar el encuentro de formas, digamos, no tan euclidianas, con costuras en limaollas que pueden ser complicadas de controlar, no solamente de construir, ni se los cuento, porque son curvas,
y además de controlar, porque evidentemente ahí se va a acumular muchísimo hielo y nieve, y bueno, hay que tratar de evitar en lo posible, en el medio de lo posible, estos encuentros negativos, o mejor dicho, acumulación de algo, y tratar de controlarlos. Por otra parte, yo no sé cómo es este proyecto, pero evidentemente que acá hubo una cierta indeterminación de los laterales, probablemente solo la única, digamos, vinculación física o visual con el exterior sean estas puntas, estas testas, y en los laterales no, porque evidentemente esa curvatura, esa superficie en revolución, vuelve muy difícil conseguir aberturas. Y este creo que es el último caso de estos, no el penúltimo, en estos casos, bueno, estas esferas estaban muy a lo Fuller, era muy interesantes, pero evidentemente tienen un formato en el cual fatalmente van a acumular muchísima cantidad de material de nieve y por supuesto que eso no va a ser lo deseado. Si bien la idea, el partido estaba bueno, porque en realidad era casi como un clúster como el de los MBRDB en París, en el cual ellos proponen una casi pecera en la cual habitan con subsistemas de programas por dentro. Los MBRDB son realmente un estudio que yo todavía no puedo entender cómo no le han dado el Pritzker. Digo, se habrán olvidado que existían, son tipos que realmente han trabajado muy bien el tema del partido volumétrico, y saben qué hacer verdaderamente cuando componen a lo Tetris, digamos, y la escuela holandesa en ese aspecto la tiene muy clara. Ellos apelan en algunos casos esta administración de lo que es el exterior de estos conjuntos, de estos subsistemas con el interior. Este es uno de los proyectos que más me gustó, curiosamente. Me parece uno de los más calificados. Había uno que era como de barra, de palitos chinos, que era muy interesante también, que era más extremo, si se quiere, que este. En este caso, esta víbora roscada que se está mordiendo la cola es muy bello estéticamente y si se quiere muy eficiente constructivamente, pero tiene un problema de física aplicada. Tiene una relación de factor de forma muy extremo, en el cual verdaderamente va a haber muchísima transferencia de calor desde el interior y el exterior. Por ejemplo, acá notamos una crujía gobernada por un solo lateral de habitaciones y otro lateral que es un pasillo. Digamos, en una situación como esta, en la cual que se parece mucho a las plantas de los transatlánticos, los pasillos tienen que prácticamente ser definitivamente internos porque se tiene que minimizar, o mejor dicho, maximizar el uso de los mismos y aminorar el volumen establecido ahí adentro. Bueno, esto es algo más de lo mismo, un cuerpo verdaderamente, un proyecto muy lindo, muy parecido a la estación Halley 6, que vamos a verla dentro de un rato. Simplemente volver a reiterar este cuidado, digamos, tono más atildado con el uso de las alturas interiores, y por supuesto, por momentos la incomprensión o la incertidumbre que producen estas piezas estructurales que no tienen continuidad con lo que pasa más arriba, o sea, no sé cómo llamarlo, este haz de columnitas, no continúan verticalmente con una estructura que soporte los pesos que vamos a tener ahí. O sea que me parece que la estructura también tiene que estar prevista o previendo precisamente esfuerzos no solamente estáticos, sino que aparte de esfuerzos mecánicos, como el esfuerzo del desplazamiento lateral que va a tener fatalmente una forma en esfera, un esferoide. Los casos de estudios vamos a traer 3, básicamente, y acá me parece que la parte más entretenida de la charla de hoy, y le voy a empezar a meter un poco la pata porque creí que iba a estar 15 minutos antes de lo que estoy. Esta es una estación de investigación que lo realizan en la facultad de la Escuela de Arquitectura de Zúrich, Andrea de Places, que es un arquitecto que nos visitó hace como unos 4, 5, 6 años atrás, un tipo muy bien, un muy buen arquitecto y que enseña en la Escuela de Arquitectura de Zúrich, y junto con la facultad, llamémosle para no reiterar tantas veces el término escuela, producen por pedido del ejército. En realidad es como una especie de gendarmería de Suiza, este refugio alpino, porque evidentemente, bueno, los refugios en los Alpes son bastante más comunes de lo que uno cree. Hay muchísima gente que hace alpinismo, otros que hacen esquí, hay investigaciones también científicas. Ellos proponen esta forma que si ustedes la empiezan está como desfragmentada, mentalmente la empiezan a armar como un cuerpo geométrico más puro,
tiende a la esfericidad, tiende a la esfera, tiene un factor de forma verdaderamente muy eficiente. Y que básicamente es esto que están viendo acá, una cara sur, en este caso estamos en el hemisferio norte, o sea que evidentemente el Sol va a estar inclinado fuertemente sobre esta cara. Si este es el sur, este es el oeste, este es el este, perdón, esta es la cara este, el oeste y el norte por el otro lado, y básicamente como una arquitectura quelonia, una arquitectura de caparazón, y que básicamente controla muy bien las aberturas, los vanos, gran parte de sus envolventes son ciegas, y que, bueno, precisamente por el crédito estructural que le otorga el territorio, un territorio rocoso, si los hay, los Andes, digo, la base Marambio está de alguna manera sobre un afloramiento de los últimos Andes, bueno, este es otro de los cordones terciarios, los Alpes y también, por supuesto, el macizo de la India y de Pakistán, y bueno, y que ellos apelan, digamos, a un concepto constructivo que repite o replica unos valores de la arquitectura del framing, que es muy interesante. Aplican, o mejor dicho, apelan a sistemas constructivos de madera. La madera es un material que tiene, si comparamos con el aluminio y con el acero, es más o menos 5 veces, depende de qué madera se utilice, 5 veces más liviana que el aluminio, es más o menos unas 14, 15 veces, tendría que ponerme a sacar unos números con respecto al acero. O sea, parte de la constructibilidad, de la efectividad de este tipo de cosas es precisamente la liviandad que tiene. Y por otra parte, y por el mismo motivo, es un material que tiene muy poca capacidad térmica, o sea, es un mal conductor de calor. De Places y compañía lo que hacen es clavar el edificio en una platea, en un sistema de hormigón que está en la base y que a través de micropilotes, esta es una parte que se tuvo que trabajar, digamos, en un periodo muy breve de tiempo, dejar listo la base, el plinto, para que después venir helicóptero mediante a construir lo que viene más adelante. Pero fíjense que en el corte se ve un cuerpo rechoncho, se ven alturas razonables, fíjense la relación con una persona, en alguna parte hay como una especie de calificación, valoración de un espacio mayor, pero sin embargo las zonas habitadas están fuertemente controladas en su posibilidad de convectiva. Perdón. Y están construidas con estos sistemas materiales, matéricos, o sea, en este caso son maderas laminadas, donde que sus encuentros, sus nudos, su forma de vincularse es a través de estos nudos de llaga o nudos ocultos, y si ustedes ven todo ese picado de viruela que están viendo en el nudo, tanto en la pieza concurrente como en la arquitrabe que tienen ahí arriba, van a ver que hay como unos clavitos. Efectivamente son clavos, conceptualmente son clavos que atraviesan esas tres planchuelas del nudo oculto. Acá está en el establecimiento Fabril, están apiladas, digamos, están en espera, y luego un helicóptero que tiene una determinada capacidad de carga, un helicóptero modelo que desconozco, no me las sé a todas, pero que puede levantar hasta 1000 kilos, y estos los cuerpos más pesados que llegaron hasta el Monte Rosa, que es parte de los Alpes, pesaban 640 kilos, o sea que perfectamente podía levantarlos y los podía transportar. Elementos que si hubieran sido de aluminio, para que nos pongamos rápidamente a pensar, hubieran pesado 2 toneladas y media, y en acero hubieran pesado 10 toneladas, para que tengamos una comparancia, como dicen en el campo. Acá se ve ya la platea cubierta por una primera placa de madera, una tarima de madera, y luego van llegando las piezas de CLT, o sea, de placas de madera laminada cruzada, sería la traducción de las siglas en inglés, y son como y van formando una especie de estrella concurrente a un núcleo. Ya el pasillo prácticamente ha sido pulverizado, es básicamente un pequeño palier, un hall que va a vincular subsistema con subsistema. Aquí ya está el cuerpo, el edificio construido, acá están los paneles solares, estos son fotovoltaicos, y acá, bueno, los del otro lado, en realidad sería la fachada sur, es la que nos está viendo acá, son paneles de calentamiento de agua. Acá se ve un interior muy amable, fíjense de que el cuidado no es solamente el diseño, hasta los mismos muebles son construidos en material liviano y de muy baja transmitancia calórica, como es la madera. Para los que se sienten sobre un mármol o un granito hoy y sobre una madera, van a notar en su propio cuerpo, en algunas partes de su cuerpo, rápidamente cómo pierden calor en un caso y cómo no lo pierden en el otro caso. Hagan la prueba ahora, váyanse a la cocina y siéntense sobre una mesada de granito. Van a ver
¿Qué es lo que pasa? El granito no es que esté frío, simplemente que tiene muchísima capacidad de transmitir calor y le quita calor muy rápidamente a ustedes. Acá está parte de la faceta de la construcción de este tipo. Esto no es de la estación del Monte Rosa, del refugio Monte Rosa, sino pero que es lo mismo básicamente, que es digamos, una concurrencia de piezas, en este caso lineales, a unos nudos, que luego, estas son guías, esto lo que estamos viendo acá son guías que se lo va atravesando, son como unos brochets, para tenerlo digamos, en línea a toda la serie de agujeros, para después luego ponerle los clavos o remaches, o como lo queramos llamar, y muchas veces son tirafondos, para poder reforzar. Los nudos ocultos no son necesariamente estéticos, son básicamente unos nudos que permiten distribuir las presiones entre un cuerpo y el otro de una manera más democrática, no sé cómo decirlo. Difunden las tensiones entre un cuerpo y el otro de una manera mucho más eficiente. En otros casos hay una industria específica de los nudos y de la tecnología de la madera, como estos nudos ocultos para CLT. Acá hay un CLT, un panel de madera laminada, fíjense de que son varias placas, en un sentido y en el otro, van cruzadas, con lo cual registran unas resistencias altísimas, superiores a las del hormigón en banco de prueba, y de paso estos nudos, insertos o clavados, permiten una fácil, digamos, accesibilidad de la pieza a la obra, o sea, un izado, un transporte, etc. Lo que está levemente tapado, al menos en mi pantalla, por las ventanitas, es este nudo específico del catálogo Rotoblas. Hay distintas industrias que se dedican a la tornillería y a los nudos, que son de altísima orfebrería, y que, bueno, que logran precisamente piezas muy específicas. Este tornillo no salió dirigido en esa dirección porque tuvo el operario una calidad o un oficio muy particular, sino que simplemente dentro de ese nudo hay una especie de taruguito, de elemento que guía el tornillo de gran formato. Son tornillos que pueden tener 20, 30 centímetros de largo. Vamos a ver también, estamos viendo, que además las juntas son siempre importantes dentro de esta arquitectura de la hostilidad del extremo. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra prédica, en nuestra casi homilía constante con usted en tercer año, de reconocer como las dobles pieles con aires que se mueven internamente y salen al exterior de paso y vuelven a entrar, como si fuera una gran panacea así. Declaramos, para esta parte del planeta. En otras partes ya no se juega con las pérdidas y las posibilidades de ingreso de agua. Hay juntas, o mejor dicho, sistemas que están pensados y diseñados de una manera en la cual se minimiza la emergencia de elementos de fijación, como son estos paneles con espuma inyectada, la cual tiene una doble solapa, y fíjense de que el tirafondo de este panel que fue ubicado previamente se atornilla al substrato, que es una estructura de acero, de lo que sea, luego se solapa el otro panel, previamente un cordón de silicona que lo va a sellar, y luego este panel tiene del otro lado efectivamente esta cara, que luego se clava, etcétera, etcétera. En otros casos, los paneles tienen caja y espiga, digamos, una doble caja y doble espiga en este caso, y suelen ser ya, digamos, rellenado en esa junta, que es un pequeño puente térmico, con espumas expansivas. En otros casos, mucho más criollos, este es un sistemita muy ingenioso de compañía metalúrgica argentina, tiene estos sistemas en los cuales, si ustedes se fijan, básicamente es un panel que tiene una configuración de solapas, se va, digamos, solapando, se va superponiendo uno al otro. Esas solapitas que vienen inclinadas, luego esta piecita que es una leva, que se la introduce como en un canal, luego se la gira, y luego el tornillo del lado interior se lo hace girar, esa leva empieza a apretar como una prensa, se la coloca cada 40 centímetros aproximadamente, y sella perfectamente la junta entre uno y el otro, evitando el agujereado del panel exterior. Es muy parecido, si se quiere, a las cubiertas de la parte vieja de la Facultad de Arquitectura en la ciudad universitaria, para que lo tengamos presente. No es el mismo sistema, pero es muy parecido el resultado final. Pero por supuesto de que nosotros ya no podemos arriesgar demasiado estos sistemas, son conceptualmente para que ustedes lo entiendan, porque aparte ustedes están aprendiendo a ser arquitectos, no antartólogos. Y por lo tanto hay distintos sistemas de anclaje que son muy interesantes, como por ejemplo los gatillos, como estas levitas, estas piezas o estos clips de fijación, que son sistemas que están pensados con panelería que ya vienen configuradas de establecimiento de esa manera, no sé cómo hace, ahí está,
y se meten de esta forma y luego viene una máquina grafadora, una máquina arrugadora, planchadora, no sé cómo decirlo, que tiene unos carriles que se regulan ahí abajo, tiene un motorcito y va desplazándose y va apretando la junta, con lo cual se logran altísimas impermeabilidades en situaciones en las cuales sí la vamos a necesitar. Acá vemos un estándar gráfico, esto es de un sistema que lo hemos tomado nosotros, milímetro al milímetro, acá ya está apretada la junta, esto es el clip de fijación que está tomado por un tornillo a una subestructura. En el caso particular de los refugios, como el que estábamos viendo en Monte Rosa, los paneles ya no deberían ser de este tipo porque requieren de una configuración, digamos, alveolar, por atrás un vacío para que pueda un operario trabajar. Acá ya no podemos trabajar de los dos lados, porque si estamos trabajando de los dos lados, evidentemente vamos a tener un vacío, y si tenemos un vacío empezamos a tener un problema. O sea, tenemos que ir superponiendo capas, y ese es otro de los protocolos que capaz que me olvidé de anotarlo en el parrafito del comienzo. Y es que se empieza desde la estructura, luego se lo va cubriendo y ya no hay vuelta atrás. No hay posibilidad de irse por atrás y ajustar algo y después vengo y tapo eso porque verdaderamente aparecen una serie de problemas importantes. Bueno, en este caso el Monte Rosa ha sido agrafado, ha sido engatillado desde el exterior sobre una base que tiene una membrana especial y que esa membrana está apretada por estos gatillitos a un substrato que podría ser un OSB perfectamente, o en este caso probablemente sea un CLT. No se asusten de estos términos, son términos que representan maderas más o menos industrializadas, para no hacerlo tan pedante a la charla. Esta es una sección tridimensional del Monte Rosa, donde está ejecutado el cuerpo de la estructura, luego se colocan estas placas de terminación interior, luego estos framing, estos marquitos, que van a ser separadores, luego se coloca el aislante térmico, en este caso son 3 capas de 10 centímetros, o sea, tiene 30 centímetros de lana de vidrio, en este caso, lana de vidrio rígida, y luego se coloca un entablonado exterior, una capa que controla la posibilidad de una entrada o de una residencia de un agua que ha quedado ahí por congelamiento, por lo que sea, y luego finalmente esta chapa de zinc exterior o de acero inoxidable, la verdad que no me acuerdo en este momento, tampoco es importante, necesariamente, y las ventanas ya vienen configuradas desde el mismo establecimiento. La ventana que tiene evidentemente, bueno, toda esta configuración bastante compleja, una ventana que es batiente, pero que no sería obviamente lo indicado ya en un clima más extremo todavía que el Monte Rosa en los Alpes. Aquí está la lana mineral de aislante térmico. Y bueno, vemos un caso, uno de los pocos casos en los cuales hay como un espacio un poco más amable, y vemos acá el triple vidriado hermético. Si ustedes cuentan las líneas oscuras, van a ver que hay un triple vidriado, ya no un doble vidriado, para un caso en el cual afuera puede haber perfectamente 40 a 30 grados bajo cero, algo muy parecido a la base Marambio. Y bueno, que evidentemente este aire que queda de alguna manera, entre comillas, atrapado, genera un cierto buffer de protector del clima interior, sobre todo en situación de circulación como esta, con el exterior. El segundo caso es la estación belga, que, bueno, ahora sí vemos cuerpitos que van flotando en el territorio. En este caso, esta estación ha sido vastamente expuesta por Germán Marguerite, en una clase de una charla de hace como 4 semanas atrás, más o menos, y que básicamente ahora vamos a ver algo que tenga que ver un poco más con la constructibilidad de esta envolvente. Bueno, las patitas estas, especie de columnines, van a parar a unos pilares que están metidos, hay unos pilotines que están metidos en el terreno, están anclados, y de ahí salen como la escalera de incendio que tenemos en la facultad de acá de la ciudad universitaria, y van a hacerse cargo con pocos elementos de apoyo, porque evidentemente construir pilotines ahí es difícil, porque está en la loma del Pepino y es muy difícil construirlos, entonces por lo tanto hay que concentrar esos esfuerzos de algo que es bastante particular. Todo lo demás tiene que venir construido, preconstruido de otro lado. Obviamente que esto se baja acá, algo que se ha construido en un establecimiento. Volvemos a esta imagen, todo el elenco completo de lo que se baja, inclusive con repuestos, está numerado y perfectamente catastrado. Ya se sabe perfectamente dónde está pieza R, L, 10, no sé cómo se llama.
está previsto, ¿viste? La cara superior de donde se tiene que izar, o sea, acá te está contando por dónde se va a izar, y dónde tiene que ir colocado particularmente en el edificio, no hay ningún otro lado. O puede haber varios paneles como este, pero que evidentemente tienen que estar ya sí dirimidos su ubicación en el edificio. En este caso, vemos una cama, una matriz de una de las partes de esta especie de casi de falcon milenario, de halcón milenario que se han mandado los belgas, una situación bastante parecida al Comodoro Marami, un poquito más hacia el sur, digamos, hacia el polo sur. Y fíjense estos separadores de plástico que separan la cara exterior de la cara interior de esta especie de fuselaje. Y acá se ha construido y luego se lo transporta la matriz, mejor dicho, la cama, y la matriz se lo lleva a un establecimiento de inyección, donde se le inyecta un XPS, que es un poliuretano proyectado internamente, se lo expande, se lo espuma, con el agregado de carbono, con lo cual le da una altísima resistencia a la pérdida, o mejor dicho, a la transmitancia por radiación, no solamente por calor directo, mejor dicho, por infrarrojos, pero no solamente por los alvéolos, sino además que funciona como una especie de, si se quiere, de espejo. Acá vemos el color oscuro, precisamente por el agregado del carbono al poliestireno expandido. Acá están las huellas de esos separadores, y esta pieza luego es cubierta, si lo vemos acá, esta parte brillante, en realidad es un papel craft, o sea, es un espejo. Papel craft es un aluminio, digamos, pulido, bruñido. El secreto de los termos donde tomamos los mates todos los días, básicamente es eso, una ampolla de vidrio que tiene un vacío, una doble ampolla, un invento de fines del siglo XIX, gran periodo de los inventos, sobre todo mecánicos, y luego está envuelto con una piel de aluminio, o de plata, una piel plateada, en realidad es una aleación, y luego una carcasa, un fuselaje, si se quiere, de plástico. Pero básicamente lo que funciona como aislante térmico, que digamos, resguarda de la pérdida de calor durante varias horas al agua caliente, va a ser básicamente la doble esfera al vacío, como nuestras lamparitas, y el espejo que la rodea. En principio, ese es el principio de las grandes aislaciones térmicas, en realidad, más que el espesor. Pero en este caso tenemos espesor y tenemos precisamente aislamiento hacia la radiación. Acá estamos en un momento del montaje, todo se va, digamos, gobernando por un protocolo, hay piezas que se van repitiendo y otras piezas que son específicamente esquineras, como es esta parte. Bueno, acá está digamos, el relato de cómo está construido, la pared interior, el exterior, el núcleo del aislamiento térmico y los separadores plásticos. Acá está todo el costillaje de este elemento, todo el esqueleto de este edificio. Se van agregando, estos ya son en sí mismos porciones de fuselaje, y luego lo que se va a ir imbricando son las partes que están faltando. Acá se ve el cuerpo ya salido digamos, en realidad es una especie de despiece de lo que sería el cuerpo completo una vez que salió del establecimiento del banco de insuflado, del poliuretano. Son unos hornos, en realidad, básicamente. Acá está todo el sistema esquelético del edificio, y acá, si ustedes se fijan, es básicamente un edificio, digamos, un fuselaje de un avión, muy parecido, por fuera una capa de chapa que está clavada, y previamente hay un EPDM, que es una membrana de caucho sintético, de caucho de polietileno, básicamente. Firestone, o Firestone, como le quieren decir, básicamente es la gran productora de los EPDM del mundo. Y en este caso es como si fuera un gran neumático que rodea a todo el edificio. Y obviamente que hay que pensar en la fuerza humana. En este caso, básicamente lo que arma los edificios en esta parte del mundo son básicamente las uniones mecánicas, la tornillería por sobre la soldadura. Y obviamente que hay sistemas distintos, sistemas volumétricos o planares que pueden configurar estructuras importantes, de gran inercia estructural, pero con pequeños componentes, como son estas barritas cilíndricas o planas, o son cilíndricas y llegan cilíndricas a la junta Mero, que es una junta, posiblemente los memoriosos se van a acordar cuando se formaron en la Facultad de Arquitectura, estaban muy de moda en esa época. Y bueno, y por otra parte hay piezas que llegan con una
parte o una pestaña apretada a un cuerpo ya más, si se quiere, planar. Acá vemos algunos casos distintos, este es un nudo planar, este es un nudo esférico, etcétera, etcétera, y que nos va a dar paso a entender la última parte, que es esta estación que es muy interesante. Son muy vivos los ingleses, definitivamente, para quedarse con islas por todas partes del mundo y se quedan con parte de la Antártida. Y lo logran con mucha inteligencia y mucha arquitectura. Esta es la Halley 6, ellos ya tienen, Halley ya tienen 6 en la Antártida, para que ustedes se ubiquen. Nosotros tenemos 3 o 4 estaciones, que son básicamente campamentos. Ellos tienen este tipo de cosas. Ellos lo arman de la siguiente manera, son cuerpos independientes que van a desplazarse por patines. Estos no están clavados en el suelo, toda su estabilidad está gobernada por el peso propio del edificio, así como los autos no se mueven con el viento, quedan clavados porque el peso es superior a la fuerza de arrancamiento. En este caso pasa lo mismo. Y llegan con contenedores desde el barco, y a poca distancia del barco van armando manualmente, muscularmente, toda la estructura, este estéreo que está acá abajo. Acá está la tarima del primer piso, acá está el casino de oficiales, vendría a ser, que esto esconde en la realidad un hotel de alta gama, les quiero aclarar. O sea, los que vienen acá pagan muchísimos dólares o pounds, dirían los ingleses, para poderse quedar ahí algunos días y decir, yo conocí la Antártida. Más que investigación, son hoteles de 5 estrellas. En este caso sería una estrella porque no tienen más servicio que estar ahí adentro. Pero básicamente todo lo que ustedes están viendo está armado por la fuerza humana. Y hay, bueno, ellos concurren con sistemas de izado, que son bastante importantes, pero que todo el armado básicamente va un operario en estas hidrogruber. Hay una persona que está, digamos, sellando la junta de una pieza de la carcasa exterior con todo el sistema interior. Fíjense que acá ya ha sido bastante avanzado el elemento este que están construyendo. Digamos que esto es una cantera básicamente. Ya están listos los patines, la altura se lo va a dar después la regulación de estos cuerpos, de estas patas regulables, y luego se le colocan estas pieles de plástico de PRFB, o sea, plástico reforzado con fibra de vidrio. Básicamente son acrílicos, y básicamente se sellan estas juntas con un agregado digamos, de plástico, de mastics, plásticos, que van a sellar todo lo demás, que es básicamente una gran envolvente de plástico impermeable, en una situación en la cual los ultravioletas, estos son plásticos no cualquiera, que tienen una resistencia a la meteorización del ultravioleta muy importante. Y que una vez que está armado, se lo arrastra con estos tractores especiales. Luego llega hasta donde va a estar la ubicación. Les cuento algo, esta estación está en riesgo en este momento, hay una falla que se está elongando y está en camino hacia la ubicación de esta estación. La van a tener que desarmar y trasladarla con estos tractorcitos, porque la grieta, ya que está tan de moda el término grieta en nuestro glosario político, allá existe una grieta, pero en serio, verdadera, una grieta en el hielo que se le está yendo hacia los ingleses. Hacia esta estación. Particularmente le van a tener que trasladar. Previendo posiblemente este tipo de fenómenos, ellos generan estos edificios en patín. Acá está en el momento que se acerca uno con el otro. Acá estos sinfines internos van a hacerlo girar mecánicamente y lo van a levantar al nivel y luego lo pegan en esa junta. Ellos han minimizado el punto más crítico de toda la construcción, que es precisamente la junta de uno con el otro. Constructivamente acá hay una gran estereoestructura que llega a este cordón inferior. Acá tiene una cartela específica para poder distribuir las presiones de esa pata que está ahí adentro. Básicamente, en realidad, esto es una carcasa, la pata llega hasta acá, y esta pieza está colgada de este cordón superior. Todo esto es una gran pieza estructural, acá lo estamos viendo en la axonométrica de despiece, o llamémosla constructiva. Luego acá vienen unos vacíos de unas luces bastante pequeñas, todo el sistema de framing exterior, la insolación, el aislamiento, y luego las pieles de plástico exteriores. Nos despedimos con, bueno, el armado final de este elemento, no sé si llamarlo edificio, trencito, que tiene una terraza para poder salirse a fumarse el cigarrillo, una vez al año nada más. Acá está el casino de oficiales, y acá están toda la secuencia de los otros cuerpos. Acá están los investigadores y acá está la hotelería.
Le dejamos unos links que les pueden servir muchísimo. Hay unos links muy interesantes. Nos dio fiaca de ponerles títulos los links, les quiero aclarar. Fue de vago, de malintencionado de parte nuestra. Y capaz que de cierta manera, de una forma virtuosa, porque queremos que ustedes se metan en esos links y vean qué es lo que le hemos traído de sorpresa, como los chicos cuando buscan el conejito de Navidad o el huevito de Navidad en la Pascua. De Navidad, escúchame, de chocolate en la Pascua. Nuestra bibliografía de consulta han sido básicamente estas 3 revistas y esta propia publicación que hacemos a pulmón, en este caso la celebración del detalle de materia. Bueno, ustedes la habrán visto seguramente, debe ser casi la revista de cabecera, la 132 de Suma, y me parece que sería muy interesante que asistieran, mejor dicho, que tuvieran en sus manos en algún momento la Tectónica 28 y 31, cuando todavía estaba en soporte papel, y que, bueno, que nos regaló estos 2 números excelentes, esto más dedicado a cuerpos o arquitecturas más pequeñas, y esto más dedicado, y de sistemas exteriores de acondicionamiento, y estas arquitecturas más confinadas a su propio factor de forma, o su propio partido de forma. Bueno, me despido y, bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo. ¿Alguna pregunta?